A ver, estamos aquí con este esquemita, así que nos va a acompañar durante las clases, ¿ya? Estamos con óxidos, ácidos o anhídridos, que es la combinación, si quieres, de un no metal más oxígeno. Hemos abordado también la otra vez los óxidos básicos metálicos, que es la combinación de metal más oxígeno. Por favor, si puedes visualizar aquí en en la parte superior, ¿verdad? Entonces, si te acuerdas, los no metales se ubican en la parte derecha de la tabla periódica de elementos, ¿vale? La parte izquierda y toda la panza, si quieres, eran los metales, ¿ya? Los no metales están por la derecha. Te voy a terminar de hablar un poquito sobre la nomenclatura tradicional. Si te acuerdas, la anterior clase hemos hablado del oso y del isco, ¿ya? Esto se da cuando el metal o el no metal, ¿sí? El metal o no metal, tiene solo dos estados de oxidación o dos valencias, como por ejemplo el carbono. El carbono como no metal tiene +2 +4. Entonces aquí viene esta reglita, ¿no? Si está con 2 será oso y si está con 4 va a ser ico, ¿ya? Vámonos a los números a los que tienen 3, ¿sí? 3 estados de oxidación. Es decir, hablaremos un poquito te he dicho que estés con tu tablita en la mano, por favor, para el siguiente momento de la clase virtual interactiva. Por ejemplo, el selenio. El selenio tiene como número de oxidación +2, +4, +6. O sea, tiene 3 estados de oxidación. Entonces, el mínimo es el 2, el menor es el 4 y el mayor es el 6. Entonces, si el selenio estuviera trabajando con el número de oxidación 2, en nomenclatura tradicional sería hipooso, es decir, anhídrido hiposelenioso, ¿ya? Si estuviera trabajando con el 4 sería anhídrido selenioso. Y si estuviera trabajando con el número 6, ¿ya? Simplificando, sería anhídrido selénico, ¿ya? Ojo, entonces, cuando tú veas que el no metal está con 3, ¿sí? Con 3 estados de oxidación, vamos a decir hipooso al mínimo, oso al menor y al mayor ico, ¿ya? Bien, seguimos con 4 números. Hay estados de oxidación y átomos, elementos químicos que tienen 4 estados de oxidación, ¿sí? Como por ejemplo el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Entonces, en estos casos, en el mínimo sería, por decirte, con 1 el cloro sería anhídrido hipocloroso. Con 3 sería anhídrido cloroso. Con 5 sería anhídrido clórico. Y con la máxima valencia, que es 7, sería anhídrido perclórico. Aquí está perclórico. Entonces, con 2 números, oso, ico, con 3 números, hipo, oso, e ico, y con 4 números, hipo, oso, ico y perico. ¿Ya? Perico. Entonces, estamos con la nomenclatura tradicional. Continuamos. A ver, aquí estamos óxidos, ácidos o anhídridos, no metal más oxígeno. Vamos un poquito a trabajar estas dos fórmulas o estos dos compuestos químicos. Solamente para hacerte recuerdo que el oxígeno en los óxidos siempre está con con el estado de oxidación de -2, ¿sí? -2. Entonces, a ver, vamos. Aquí he puesto los tres tipos los 3 tipos de nomenclaturas que existen. A ver, hemos hablado de la tradicional. En este momento, en esta diapositiva, vamos a hablar de la stock y en la siguiente de la IUPAC, ¿ya? Y también en esta vamos a hacer mención.
Entonces, aquí está el CO2, más conocido como dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿ya? Entonces, aquí, ¿por qué tiene dos el oxígeno? Porque hemos simplificado el 4, ¿no? Al intercambiar, ¿no? El carbono 4 menos 2 el oxígeno, hemos simplificado y queda CO2, queda CO2. Así como nos dice en este meme, no soporto al dióxido de carbono. Habla hasta por los codos, ¿ya? ¿Te acuerdas del FeO? ¿Ya? ¿Te acuerdas del óxido feroso, que era el FeO? ¿Ya? Entonces, aquí estamos con el anhídrido carbónico, ICO, porque como solamente el carbono tiene más 2 más 4 está aquí con el 4, es ICO. En nomenclatura stock se utiliza un número romano, como puedes ver aquí. ¿Por qué el 4? ¿Por qué el 4? Porque el carbono ha trabajado con su estado de oxidación o número de oxidación 4, ¿ya? 4. Entonces, en la nomenclatura stock se escribe en número romano la valencia o el número de oxidación con el que está trabajando el no metal. Ahí está. Si fuera 2, aquí abajo estamos óxido de carbono 2. ¿Sí? Óxido de carbono 2. Entonces, óxido o anhídrido se llama así, ¿no ve? Anhídrido u óxido, o también algunos le ponen, digamos, aquí en vez de colocar anhídrido, óxido carbónico. Hay algunos autores un poco españoles, europeos, que hacen esa diferencia, pero anhídrido u óxido es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y vámonos al tercero, dióxido de carbono. En la nomenclatura IUPAC utilizamos prefijos: di, tri, tetra, penta, sexta, hepta, octa, nona y deca, ¿ya? Entonces aquí, eh, este es esta es la fórmula y se lee o se escribe, si quieres, de derecha a izquierda. Se lee de derecha a izquierda, mejor dicho. Di, aquí está el di, 2, di, di, óxido, oxígeno de carbono, dióxido de carbono. Vámonos al otro estado de oxidación, que sería el 2. ¿Por qué no hay nada aquí? Porque el 1 se sobreentiende, habíamos dicho, ¿no? Estamos simplificando, ya estamos simplificando. Entonces, queda 1, 1. Entonces, en nomenclatura tradicional o clásica, anhídrido carbonoso, óxido de carbono 2, número romano, porque el carbono está trabajando con el 2, ¿ya? ¿Y cómo se lee nomenclatura IUPAC? Monóxido, porque aquí hay un 1, monóxido de carbono, monóxido de carbono. Ahora, algunos, y suena feo, ¿sí? Suelen colocar de manera errónea monóxido de monocarbono. No, por favor, si no, por favor, hasta suena feo. Es monóxido, si tú no ves nada en el no metal, ya directamente es de carbono. Si hubiera, por decirte aquí, un 3, entonces sería monóxido de tricarbono en ese caso, pero ahorita estamos utilizando este, ¿ya? Aquí tengo otro ejemplo de la nomenclatura stop, número romano 3, porque el toro está con más 3 y esto, como no se puede simplificar, se mantiene, ¿ya? Muy bien, continuamos aquí. A ver, aquí está el azufre con 3 números, o si quieres, con 3 estados de oxidación, ¿sí? Con 3 estados de oxidación. Entonces, vamos a trabajar con el número del 2. En nomenclatura tradicional o clásica sería anhídrido hiposulfuroso. ¿Por qué hipo? ¿Por qué? Porque el azufre tiene 2 y el mínimo es el 2, ¿ya? Luego tenemos aquí trabajando al azufre con 4, hemos simplificado, queda el 2. Entonces, en nomenclatura eh, tradicional o clásico sería anhídrido sulfuroso, pero en nomenclatura esto es óxido de azufre 4, porque el 4, con el 4 estaba trabajando el azufre, ¿ya? Y en nomenclatura UPAC
con el número de oxidación 6, por eso el 3 aquí está simplificado, sería trióxido, de derecha a izquierda, trióxido de azufre, ¿ya? Vámonos al cloro que tiene 4 estados de oxidación. Y aquí todo esto es nomenclatura tradicional, ¿no ve? Está con un 1 aquí el mínimo, entonces anhídrido hipocloroso. Con el 3 anhídrido cloroso, con el 5 anhídrido clórico y con la máxima, con el máximo número de oxidación sería anhídrido perclórico, perclórico. En nomenclatura Stock, ¿cómo sería esto? Sería óxido de cloro 1 romano, óxido de cloro 3 romano, óxido de cloro 5 romano y óxido de cloro 7 romano. ¿Cómo sería en UPAC? Monóxido de cloro, trióxido de dicloro, pentaóxido de dicloro y heptaóxido de dicloro. ¿Ya? Muy bien.